Qué precioso es saber, hermanos, que en medio de las batallas no estamos solos. Dios está con nosotros. Que el Señor les bendiga, hermanos. Pueden tomar su asiento. El día de hoy, en este servicio especial del Día del Pastor, tengo el privilegio de poder compartir la palabra de Dios. Y es un gusto poder verles a todos unidos aquí en este servicio, agradecidos al Señor por la bendición que nos da de poder estar en su casa y también a aquellos que nos ven a través de las redes sociales. Y los voy a invitar, hermanos, que por favor abran sus Biblias en el libro Primera de Tesalonicenses, capítulo 5. Vamos a estar leyendo los versículos del 12, dos versículos, el 12 y el 13. Primera de Tesalonicenses 5, los versículos 12 y 13. Yo lo voy a estar leyendo en la traducción La Biblia de las Américas. Para los que gusten pueden verlo ahí en la pantalla. La palabra del Señor dice así: pero os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que con diligencia trabajan entre vosotros y os dirigen en el Señor y os instruyen, y que los tengáis en muy alta estima con amor por causa de su trabajo. Vivid en paz los unos con los otros. Oremos. Bendito Dios, en esta mañana te damos gracias, Señor, por la bendición que nos das de poder estar en tu casa, alabando y glorificando tu nombre, Señor. Gracias porque tú estás presente en este lugar, Padre Santo. Y en esta hora, Señor, pedimos, mi Dios amado, que tú bendigas tu palabra, Señor. Que tú seas hablando a tu iglesia, a tu pueblo, Padre Santo. Pues tú conoces, Señor, nuestros corazones. Tú conoces la necesidad de tu iglesia, Padre. Y en esta hora ponemos esta palabra en tus manos, Señor, que pueda ser de bendición para nuestras vidas, Padre Santo. Bendícela, Señor. Y también, mi Dios amado, quita todo aquello estorbo, Señor, que tal vez, Padre Santo, quiera, Señor, impedir que tu palabra llegue con esa fluidez, Padre. En tus manos ponemos tu palabra en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, hermanos, como hoy es un día especial y estamos celebrando el Día de los Pastores, yo les voy a hablar en esta tarde bajo el tema valorando el liderazgo de la iglesia. Y el trabajo y la labor de los líderes dentro de la iglesia implica un gran esfuerzo y dedicación. Y el apóstol Pablo, consciente de este esfuerzo, hace un énfasis en sus exhortaciones finales a los creyentes en Tesalónica en su primera carta, ya que algunos de los miembros de la iglesia habían sido amonestados por un malentendido acerca de la venida de Cristo. Algunos creyentes en la iglesia de Tesalónica tenían la idea o pensaban que Cristo regresaría de inmediato. Se les había predicado, se les había enseñado acerca de la segunda venida y ellos pensaban, bueno, tal vez el Señor ya vendrá pronto. Entonces, esto generó en la iglesia una confusión. Los miembros se sentían confundidos y también había una tensión y un cierto desorden dentro de la iglesia. Por eso el apóstol Pablo les escribe esta carta y les dice a la iglesia
que en vez de estar tal vez en desacuerdo o tal vez tener un poco de molestia o riña con sus líderes, porque los líderes los estaban amonestando. Dice, en vez de que ustedes se sientan con ese malestar, deberían más bien reconocer y valorar el trabajo que diligentemente sus líderes realizan dentro de la obra de Dios. Y también les dice que deben de tenerlos en muy alta estima y amor. Y en primer lugar vamos a estar viendo la labor de los líderes, porque la labor de los líderes dentro de la iglesia, hermanos, es muy importante, es esencial. Aunque el pasaje no menciona específicamente quiénes eran los líderes, Pablo en sus diferentes cartas menciona a los obispos, menciona a los ancianos y a los presbíteros que eran los encargados de cuidar la obra de Dios. Cuando Pablo iba y predicaba el evangelio y abría una obra, ahí dejaba designado a estos obispos, a estos ancianos para que cuidaran de la iglesia. El día de hoy, hermanos, tal vez ya no se utilizan estos términos, pero sí se le atribuye esa labor a los pastores que Dios ha designado para que ellos tomen el control y el cargo para liderar la iglesia. Nosotros contamos con nuestros pastores dentro de la iglesia para que ellos sean los que tomen el liderazgo y ellos nos guíen y nos enseñen. Y en el versículo 12 que leímos al principio, Pablo usa 3 verbos en los que me gustaría enfocar, hermanos, porque ahí describe y nos da una idea general de la labor que realizan los pastores dentro de la obra del Señor. Y decía el pasaje: os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que con diligencia trabajan entre vosotros y os dirigen en el Señor y os instruyen. Hay 3 verbos en este pasaje, en este versículo, y está trabajar, dirigir e instruir. Esa es la labor de los pastores. Y la palabra trabajar, hermanos, que aparece en este texto, no se refiere a cualquier trabajo. Nosotros podíamos decir: oh, es que yo también trabajo, yo también tengo un trabajo tal vez secular o aún dentro de la obra de Dios. Pero este trabajo, hermanos, no es cualquiera, sino que lleva un desgaste, lleva al agotamiento tanto físico y espiritual, porque los pastores, hermanos, dedican prácticamente su mayor esfuerzo y tiempo a la enseñanza, a la proclamación de la palabra de Dios. Como dice en 1 Timoteo 5:17, estaré leyendo en la Nueva Versión Internacional. Los líderes que dirigen bien los asuntos de la iglesia son dignos de doble honor, especialmente los que dedican sus esfuerzos a la predicación y a la enseñanza. Ahí Pablo está haciendo ese énfasis. Y 1 Corintios 16:16, igual en la Nueva Versión Internacional, dice que se pongan a disposición de aquellos y de todo el que colabore en este arduo trabajo. El ministerio pastoral, hermanos, requiere de una labor intensa, requiere, hermanos, un arduo trabajo, porque el pastor está llamado a formar a Cristo en el corazón de la iglesia. El pastor está llamado a formar a Cristo en cada uno de los miembros. Él contribuye para que cada día, hermanos, nos parezcamos menos a nosotros y más a Cristo. Pero dentro de este arduo trabajo hay un sufrimiento espiritual.
hay un sufrimiento, un dolor en el corazón de los pastores. Y Gálatas 4:19, Pablo nos dice: hijitos míos, por los que vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. No es fácil el trabajo pastoral, hermanos. El apóstol Pablo utiliza la metáfora de los dolores que una madre sufre durante el parto. Y las madres que están aquí, que han tenido hijos, saben perfectamente de lo que les estoy hablando y de lo que significa estos dolores de parto. Cada una de nosotras lo hemos experimentado. Pero hermanos, es interesante que esos dolores no solo los tienen las madres al dar a luz a sus hijos, sino que continúan a lo largo de la vida de los hijos, porque una madre siempre va a tener ese intenso dolor de angustia y preocupación por sus hijos. O dígame usted, madre, que ya tiene a sus hijos jóvenes, que ya tiene a sus hijos casados, ¿ya no se preocupa por ellos? ¿Ya no sufre por ellos? Hermanos, a veces son hasta más los sufrimientos por nuestros hijos mayores. Y aquí Pablo está usando esa metáfora para poder que nosotros podamos entender el dolor que muchas veces nuestros pastores pasan, hermanos, por cada uno de nosotros. El sufrimiento que tienen, las oraciones, el desvelo, todo lo que ellos hacen por la iglesia. De igual manera, ellos sufren un intenso dolor y preocupación por nosotros, hermanos, porque nosotros aún todavía tenemos luchas, todavía luchamos en contra del pecado, todavía, hermanos, hay debilidades en nosotros que nos estorban, que en vez, hermanos, de reflejar a Cristo, a veces refleja nuestra propia humanidad. Y los pastores son los que sufren, los que lloran por nosotros, así como las madres. Ese es el ejemplo que Pablo está dando. Así como las madres sufren, también los pastores sufren. Los pastores, hermanos, sienten una intensa carga espiritual por nosotros. Por eso se esfuerzan y trabajan arduamente para que Cristo sea formado en nuestras vidas hasta que podamos llegar a la madurez espiritual. Dios ha encomendado esa gran responsabilidad sobre los pastores. Y aunque no es fácil el trabajo, hermanos, ellos cuentan con la gracia y el favor de Dios para hacer el trabajo que Dios les ha encomendado. Aunque ellos muchas veces estén cansados, aunque ellos muchas veces sus fuerzas ya no den para más, pero por eso ellos cuentan con esa gracia de Dios que los ayuda, que los sostiene para seguir adelante. Primera de Corintios 15:10 dice: pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Hablando Pablo, dice: su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Nuestros pastores cuentan con la gracia de Dios, hermanos. A veces no van a contar ni con el apoyo de nosotros, no van a contar tal vez con una mano que los levante, pero van a contar con la gracia y el favor de Dios que los sostiene cada día. Otra labor de los líderes es dirigir o presidir, que significa que los pastores proveen guía y dirección espiritual. En la misma palabra que aparece en 1 de Timoteo 5:17, traducida como gobernar, los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar o enseñar.
El significado primario de esta palabra gobernar es ir adelante, estar a la cabeza. Los pastores, hermanos, Dios los ha elegido, los ha puesto para gobernar la iglesia, pero no bajo su propia autoridad como los gobernantes o los reyes, sino bajo la voluntad y la soberanía de Cristo. Un pastor fiel siempre va a estar al frente de la iglesia, guiándola, dirigiéndola, supervisándola como un pastor de ovejas que cuida y vela por su rebaño. Las ovejas, hermanos, si usted ve o podemos hacer esa comparación, esas ovejas, hermanos, no pueden estar sin un pastor porque son animales muy débiles, muy frágiles e indefensos. Es terrible para una ovejita estar sin pastor, porque queda desamparada y desprotegida, a merced del peligro o de aquellas fieras o lobos que quieran devorarlas. Y Mateo 9:35, Jesús aquí está hablando y dice: y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y diversas como ovejas que no tienen pastor. La palabra que se utiliza aquí como compasión en este pasaje quiere decir literalmente que Jesús se le revolvían las entrañas. Jesús, hermanos, se conmovió, se dolió por la multitud, porque la gente estaba angustiada y abatida como ovejas que no tienen pastor. Estaban por allá dispersas, pero Jesús, al verlas, sintió en sus entrañas ese dolor, esa compasión por ellas. Hermanos, nosotros somos como ese rebaño de ovejas. Necesitamos ser dirigidos por nuestro buen pastor. Y nuestro buen pastor es Cristo. Pero también necesitamos ser dirigidos espiritualmente por un pastor terrenal, por un pastor que vele y cuide por nosotros, porque nosotros estamos expuestos al pecado, estamos expuestos allá afuera en el mundo, hermanos. El mundo nos atrae, hay tentaciones, estamos expuestos como las ovejitas, a veces somos indefensos y por eso necesitamos ese cuidado. Necesitamos a alguien que nos dirija, que nos lleve por el buen camino. Pero muchas veces, hermanos, dentro del rebaño no solamente hay ovejas, a veces hay cabritas también. Hay esas cabritas que cuestan más, hermanos, que no quieren seguir el camino, que les cuesta, que por aquí van las ovejitas y las cabritas le dan por otro lado. Y es difícil muchas veces esas cabritas volverlas a jalar al rebaño. Y muchas veces dentro de la iglesia, hermanos, también hay miembros que les cuesta, que no todos van a seguir las instrucciones, las direcciones del pastor. Por eso, hermanos, debemos de ser obedientes, debemos aceptar la guía espiritual. Cuando nuestros pastores nos dirigen, nos llaman, nos dicen: por allá no vayas, vente para acá, tenemos que obedecer, porque ellos son los que nos dirigen, hermanos. La otra labor de los líderes es instruir o amonestar. Y este término es muy amplio, que incluye la enseñanza, que incluye la instrucción, pero al mismo tiempo la reprensión.
Y no es el simple hecho, hermanos, de darles palmaditas en la espalda a los miembros, sino de amonestarles, de llamarles la atención, de corregirles con amor por medio de la palabra, procurando una transformación en el corazón de la persona. Por ejemplo, hermanos, los creyentes en Tesalónica estaban siendo amonestados por su comportamiento, por lo que ellos estaban haciendo. Y muchas veces, hermanos, a nosotros no nos gusta cuando alguien nos amonesta. ¿A quién le gusta de ustedes cuando alguien lo corrige? Cuando alguien le dije, no, así no se hacen las cosas. No estás haciendo lo correcto. ¿A quién le gusta? ¿A quién le agrada que lo regañen? A nadie nos agrada, hermanos. Nadie queremos que nos corrijan o nos llamen la atención, que nos digan las cosas que estamos haciendo mal en nuestra vida. Pero los pastores están llamados a que ellos nos amonesten o nos corrijan, para que nosotros podamos salir del error en el que nos encontramos. Muchas veces nosotros mismos no vemos el peligro, no vemos la situación que estamos pasando, pero Dios a los pastores les da, hermanos, ese don para que ellos puedan mirar el peligro, para que ellos puedan prevenir las situaciones que nosotros estamos pasando. Y muchas veces, hermanos, nosotros no queremos salir del error en el que nos encontramos. No queremos salir de nuestra mala manera de vivir. Pero sabe, los pastores tienen la bendición de poder usar la palabra de Dios. La palabra de Dios a través de las enseñanzas y la predicación, que a través de ellas nos instruyen. Porque eso contribuye para que la palabra de Dios hable y redarguya nuestros corazones. Por eso los pastores son guiados por el Espíritu Santo para poder predicar. Y ellos no predican lo que la iglesia quiere escuchar, sino que ellos predican lo que Dios quiere hablar a su pueblo. Porque Dios sabe en qué áreas, hermanos, estamos fallando como iglesia. Y muchas veces Dios nos está hablando, Dios nos está corrigiendo. Por eso, hermano, cuando usted escuche una predicación y usted diga, bueno, creo que eso que el pastor está hablando, como que eso es para mí. No sé si le ha pasado que usted llega y de repente escucha la palabra y dice, bueno, ¿cómo el pastor sabía mi necesidad? ¿Cómo el pastor está hablando de esa situación que yo estoy atravesando? No piense que alguien vino y le vino a contar al pastor su vida, su situación. No, hermanos, Dios es el que le está hablando a través de la palabra. Esa es la amonestación que nosotros como pueblo tenemos, la instrucción. Muchas veces Dios habla a través de la palabra, nos redarguye y también nos corrige. Los pastores tienen el deber y la responsabilidad de enseñar la verdad a la iglesia cuando sea necesario, aunque por hacer esta labor sean amados menos, como dice 2 Corintios 12:15. Y yo con el mayor placer gastaré lo mío, y aún yo mismo me gastaré del todo por amor de vuestras almas, aunque amándoos más, sea amado menos. Porque mucha gente piensa que cuando se da la palabra o la amonestación es porque el pastor en ese sentido está tal vez viendo tus errores, pero no es así, hermanos. Y muchas veces, aunque los pastores lo hagan con todo su corazón porque nos aman, muchas veces ellos son amados menos por dar la palabra de Dios.
Esto, hermanos, que vimos, estos 3 verbos que describen la labor del pastor, es solo una descripción a grandes rasgos de la labor pastoral. Porque en realidad la labor pastoral es enorme, la lista de responsabilidades que los pastores tienen dentro de la iglesia. Y si habláramos de todas esas responsabilidades, no terminaríamos el día de hoy. Pero los pastores, hermanos, están llamados a vivir entregados al bienestar eterno de las almas que Cristo compró con su sangre, de velar por ellas con discernimiento, de orar, de guiarlas con la palabra de Dios, exhortándoles con mansedumbre, consolándolos y protegiéndoles con amor y valentía, ejerciendo humildemente la autoridad de Cristo para la edificación de la iglesia. Pero, ¿cómo debemos reaccionar nosotros como iglesia ante este arduo trabajo? ¿Cómo reaccionamos ante todo lo que los pastores hacen por nosotros como iglesia? ¿Cómo reaccionamos? ¿Qué hacemos? Y en segundo lugar vamos a ver la responsabilidad de la iglesia. La iglesia, hermanos, está compuesta de líderes, y miembros. Y tan importante es una cosa como la otra. No es fácil ser un buen líder, pero tampoco es fácil ser un buen miembro. Los pastores han sido colocados por Dios como un indispensable regalo para el bienestar espiritual y el crecimiento de la iglesia. La Biblia en Efesios 4:11 menciona que Dios constituyó algunos pastores y maestros para perfeccionar a los santos, para edificar la iglesia y guiar a su pueblo. Este don, hermanos, es concedido por el Espíritu Santo a ciertas personas, no a todos, para que cuiden y guíen y apoyen espiritualmente a la comunidad cristiana, a la iglesia. Los pastores, hermanos, dentro de la iglesia no son los únicos que tienen que llevar esta labor ardua. Todos en la iglesia, hermanos, tenemos diferentes responsabilidades que hacer. Somos un cuerpo en Cristo. Por eso Dios, hermanos, nos reparte dones, nos da talentos para que nosotros podamos trabajar en unidad por el bien de la iglesia. Los pastores no están supuestos a hacer todo. Imagínense que el pastor hiciera todo, que él se parara aquí en la alabanza y él cantara y estuviera recibiendo a la gente en la puerta y acomodando los carros. No podría. Es una labor ardua, es un trabajo grande. Ellos no están supuestos, hermanos, a hacer todo, sino que ellos equipan a la iglesia para que juntos llevemos a cabo la obra del Señor, juntos como cuerpo en Cristo. Y Pablo también menciona 3 palabras claves que como iglesia tenemos nosotros la responsabilidad de hacer con nuestros pastores. Nosotros también tenemos una responsabilidad, hermano, como miembro. Si usted que está aquí piensa que usted no tenía una responsabilidad, déjeme decirle que sí. Pablo nos dice aquí que debemos reconocerlos, que debemos tenerlos en alta estima y amarlos. La palabra, hermanos, reconocer significa tener consideración y respeto por ellos, valorar su trabajo, su esfuerzo en la obra de Dios y tratarlos como corresponde. Primera de Corintios 16:18 dice: porque confortaron mi espíritu y el vuestro, reconoced pues a tales personas. Pablo nos exhorta que como miembros de esta iglesia nosotros reconozcamos y valoremos a nuestros líderes
por su servicio, por su trabajo, por todo lo que ellos hacen en la obra de Dios. Muchas veces, hermanos, creemos que todo lo que los pastores hacen es su responsabilidad y ya no valoramos esa entrega de su trabajo y de su sacrificio. Los creyentes en Tesalónica habían dejado de reconocer la labor de sus líderes. Por eso Pablo les recuerda el respeto que ellos merecen. Nuestros pastores, hermanos, también merecen respeto. También merecen que nosotros los valoremos. Se debe tener en alta estima y amor a nuestros pastores por causa de la obra. Estas dos palabras, hermanos, estima y amor, en el original griego tienen un énfasis tan profundo que ni siquiera se puede expresar. Es un énfasis tan grande que no se puede expresar, dando a entender que la estima y el valor van unidos, van juntos. Entonces, tal vez sería algo así como que la estima y el amor deben abundar en nosotros y sobreabundar. O sea que constantemente, hermanos, nosotros debemos valorar a nuestros pastores constantemente, cada día, por lo que ellos hacen en la obra de Dios. Porque nosotros como iglesia somos bendecidos a través de sus vidas. Nosotros, hermanos, recibimos esa bendición. Y Pablo en Timoteo habla de un doble honor. Ya leímos este pasaje de 1 Timoteo 5:17, pero ahí dice que los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor. Tenidos por dignos, hermanos, por causa de la obra del Señor, por causa de su trabajo, ya que ellos enseñan, ya que ellos nos dirigen, ellos son los que nos llevan, nos instruyen. La obra pastoral, hermanos, en sí es honorable. Es algo que nosotros como iglesia debemos reconocer. Pablo menciona el trabajo y lo conecta al respeto de los líderes que deben de recibir de parte de nosotros. Los pastores, hermanos, deben recibir ese respeto, esa admiración. Ellos deben ser tenidos en alta estima y valor. Y no es por el título que tengan de pastor, no es por sus estudios, no es, hermanos, por su personalidad o carácter. Porque los pastores son infalibles. Quiere decir que también ellos pueden cometer errores como cualquiera de nosotros. Pero sí debemos valorar a nuestros pastores por su labor, por su trabajo, hermanos. No por lo que ellos en sí, su personalidad, por su título, sino por lo que ellos hacen dentro de la iglesia en la obra del Señor. Si cada uno de nosotros, hermanos, nos pusiéramos en el lugar de nuestros pastores, apreciaríamos más el trabajo, apreciaríamos el sacrificio, la dedicación y el esfuerzo que nuestros pastores y líderes de esta iglesia hacen por nosotros. Tal vez, hermano, usted que tiene un liderazgo dentro de la iglesia puede entender un poco, solamente un poco de lo que estoy hablando, porque en realidad el trabajo pastoral es inmenso, el trabajo pastoral es grande y el trabajo que nosotros hacemos no se compara con todo lo que implica la tremenda responsabilidad pastoral. Y en una ocasión, hermanos, estaba yo tomando una clase, y en una clase del Instituto Bíblico, y el maestro nos estaba hablando de todas las responsabilidades, de todo lo que conlleva a un creyente
para poder ser pastor. Y cuando sacó la lista y cuando nos dio esa clase estuvo intensa, inmensa. Y al final de cuentas preguntó el maestro: ¿quiénes quieren ser pastores? Todos en la clase calladitos, porque ¿sabe qué, hermanos? El ser pastor lleva una responsabilidad muy, muy grande. Y muchas veces, hermanos, nosotros pensamos que por el liderazgo que nosotros tenemos, tal vez nosotros podemos entender el trabajo que ellos realizan. Pero el trabajo de ellos es inmenso, es grande. Y por último, el apóstol Pablo dice en el versículo 13 de Tesalonicenses: tened paz entre vosotros. Así terminan los versículos que leímos al principio. Con esta simple oración, Pablo les dice a los tesalonicenses que simplemente deberían dejar a un lado sus discusiones o sus molestias para vivir en amor y respeto hacia los líderes de su iglesia, reconociendo que no puede haber un verdadero liderazgo cuando no existe amor y respeto. Estas dos cosas, hermanos, estas dos virtudes son la expresión de aquellos que son fieles a la obra de Cristo y para que reine la paz y el amor de Dios sobre su iglesia. Como iglesia, hermanos, nosotros somos desafiados por la palabra de Dios para reconocer y valorar el liderazgo de nuestra iglesia, para reconocer y valorar a nuestros pastores, recordando, hermanos, su arduo trabajo que cada uno de ellos realizan para la formación y el crecimiento espiritual en cada uno de nosotros. Así que pongámonos de pie, hermanos. Vamos a